Amigas y amigos, aquí estamos de nuevo después de haber disfrutado de esas imágenes exclusivas de Multimedios Su Mundo de nuestro Distrito Nacional, la Zona del Malecón. Aquí estamos con ustedes, que son los mejores para transmitir ahora. Ahí está Yarista, nuestra compañera Aurelina Rosario, con las noticias más relevantes del día. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Este matutino Su Mundo, aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas a esta hora del martes. Iniciamos con que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que depositará el próximo 16 de agosto ante el Congreso Nacional su propuesta de reforma constitucional con 4 intenciones, entre ellas impedir futuras modificaciones en las reglas constitucionales de elecciones presidenciales. Solange Santana nos completa la información. La posibilidad de... El primer mandatario se refirió al tema en la semanal Con la Prensa, donde insistió que dicha reforma está pensada para el beneficio de la colectividad, por lo que la misma será debatida por todos los sectores. Hemos decidido apartar de la política futura la posibilidad de modificar la Constitución una y otra vez en beneficio propio para permitir al presidente de turno mantenerse en el poder. Los vaivenes de nuestra historia han demostrado que la regla constitucional actual, que establece la posibilidad de servir por 2 periodos consecutivos y nunca más, es la adecuada a nuestra realidad política del momento. Dicha propuesta también busca la independencia del Ministerio Público. Es parte esencial de esta reforma incluir en la Constitución un mecanismo de elección de un Ministerio Público que consolide para siempre una institución que pueda ejercer sus funciones sin injerencias políticas y con total imparcialidad. Consolidar la autonomía del Ministerio Público es fundamental para asegurar que la justicia en nuestro país opere con transparencia y equidad y para erradicar la impunidad que ha debilitado nuestras instituciones en el pasado. Reducir el número de diputados de 190 a 137. Y la propuesta de reducir la cantidad de diputados en el Congreso Nacional surge como una medida necesaria para fortalecer la eficiencia y representatividad del sistema legislativo. Actualmente, la composición del Congreso puede resultar en una burocracia extensa y en ocasiones poco ágil, dificultando la toma de decisiones rápidas y efectivas. Al reducir el número de diputados, se busca un Congreso más operativo. Además, también busca unificar la celebración de las elecciones para el 2032. Esta unificación fortalece la democracia al permitir que la voluntad popular se exprese de manera clara en un solo evento electoral, donde se eligen simultáneamente las autoridades locales, legislativas y ejecutivas. El presidente Abinader indicó que esta es la primera reforma constitucional de una serie que se realizará en los próximos 4 años en diferentes artículos. Solange Santana, Noticias Su Mundo. La modificación constitucional que impulsa al gobierno como la primera de un pliego de reformas sigue generando grandes expectativas en la clase política y social, encontrando aplausos, pero también escollos, incluso a lo interno de su propio partido. Mientras el Partido de la Liberación Dominicana cuestiona la legitimidad o no del proceso de aprobación e insiste en que es innecesaria. Esmirna Mateo nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Esas decisiones nosotros sencillamente... A partir del 16 de agosto, cuando suman los nuevos legisladores, el presidente Luis Abinader someterá la primera de sus reformas, que será la constitucional, y desde ya recibe elogios y tropiezos por parte de distintos sectores, incluyendo el propio PRM. La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, reveló que dentro de esa organización hay opiniones en aspectos legales que difieren sobre algunos puntos de los que propone modificar el presidente Abinader. Como ciudadana, a mí esta propuesta del presidente realmente me gusta. Creo que pudiéramos trabajar en esa consolidación nueva vez de los 2 procesos, tanto el presidencial junto al municipal. Hay opiniones incluso dentro de nuestro mismo partido que entienden otras cosas en aspectos legales, que no es mi especialidad.
En el caso del PLD, ve esa reforma innecesaria y dudan que la legitimidad de la Asamblea cuando se pretenda aprobar la misma. Calificaron de positivo las consultas que realiza el mandatario con la gente común, pero que debe incluir otros puntos. Siento que él debe buscar la legitimidad y el consenso entre las fuerzas políticas para que esto suceda, porque todo el mundo debe saber que el PRM pudiera hasta morirse de éxitos con la cantidad de legisladores que tiene. Estamos hablando de 145 diputados, 99 senadores, suficiente como para reformar la Constitución a imagen y semejanza de ellos. Yo creo que podríamos incluir también otros aspectos también que yo sé que sería importante conocer qué piensa la gente sobre varias instituciones del gabinete social que tienen gran cantidad de recursos económicos y que no rinden una labor efectiva. La unificación de las elecciones y la cantidad de diputados son uno de los puntos que concitan mayor respaldo entre legisladores de diferentes partidos. Entiendo que es beneficioso para el país. Este país no soporta 2 procesos electorales en 3 meses, uno detrás del otro. Y si nos vamos también al proceso de primaria de los partidos, ya sería un tercero. Y en un dado caso de que haya una segunda vuelta, ya sería un 4º proceso en un solo año. Lo que yo entiendo que debemos revisar y desde mi punto de vista se deben unificar las elecciones. Es un aspecto que se ha demostrado que más bien distorsiona la dinámica institucional del país, con 2 elecciones, una detrás de otra, con 3 meses de diferencia y de alcance nacional totalmente. La sociedad civil representada por Participación Ciudadana también ve favorable los puntos que plantea modificar el mandatario. Abinader presentará los resultados de estas encuestas en su conferencia de prensa, la semanal, donde analizará las respuestas y discutirá los próximos pasos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Reforma policial, inseguridad ciudadana y mejoras en la Policía Nacional son los principales retos que deberá enfrentar Farideh Raful a partir del próximo 16 de agosto, cuando asuma el Ministerio de Interior y Policía, según Participación Ciudadana. Fátima Lorenzo, miembro de Participación Ciudadana, entiende que la senadora del Distrito Nacional tiene la capacidad y el carácter para desempeñar un buen papel en ese ministerio, por lo que afirma hay que darle un voto de confianza. Esperamos que este reto ella pueda, digamos, dentro de sus funciones, avanzar lo más que se pueda en los temas de la reforma a nivel de la policía, que es una reforma que ya está en curso. Hemos visto que se han mejorado las condiciones laborales, salariales, que hay en curso un proceso de capacitación importante, aunque hay otros aspectos que son fundamentales en términos de la estructura interna y debería de ser como uno de los temas a tomar en consideración en este proceso. Cómo bajar el tema de la delincuencia, de los delitos y de las delincuencias. El presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto 420-24, nombró a Raful, quien es la primera mujer designada desde que el presidente Abinader empezó a anunciar sus cambios en el gobierno el pasado 17 de julio. En otra noticia, la Asociación de Agricultores de Cebollas del Porvenir, ubicada en el sur del país, volvieron a manifestarse este lunes en las inmediaciones del Palacio Nacional, en demanda de que el gobierno les pague una deuda que, según estos, asciende a los más de 200 millones de pesos. Esmirna Mateo nos cuenta más. Los productores de cebolla protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en demanda del pago de 1.000 quintal de este producto tras un acuerdo firmado con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura ha tratado de desligarse del mismo y nosotros tenemos la prueba aquí de que la cebolla que se levantó en esas 4 comunidades fue con la participación del Ministerio. Expresaron que la situación en la que están la creó el gobierno y que llevan más de un año reclamando. Somos más de 15,000 personas que estamos aquí luchando por esto, señor presidente. Tenemos casi 2 años alegando por esta deuda. Usted es un hombre justo.
un hombre de compasión, un hombre que tiene amor para los campesinos, para nosotros los agropecuarios, señor presidente. Siempre en el ministerio se nos dice que no depende de ellos, sino que está en manos del presidente. De hecho, hasta en una visita que se hizo, ellos nos presentaron una comunicación que le envió el ministro al presidente. Nosotros estamos aquí para que el presidente, por favor, intervenga en esta situación a los fines de que se le busque una solución a eso, porque ellos evaden totalmente y lo último que han hecho es tirar la pelota, como dicen, a la cancha del presidente. Demandan al Ministerio de Agricultura para que cumpla su palabra y entregue el subsidio de 205 millones de pesos con el cual se ha comprometido con los productores de cebolla, especialmente con los de la región sur. Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Pero nada, Marino, ya tenemos a nuestro primer invitado, señores, de este martes. Está aquí con nosotros el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, a quien le damos la bienvenida y con él vamos a hablar interesantes temas. Muy buenos días. Buenos días, compañera Lorena. Buenos días, Marino. Gracias por tenernos nosotros aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay muchos temas que tratar y sobre todo en una época donde se supone, ¿verdad?, que tenemos esa libertad de expresión, esa libertad de poder, claro, siempre con decencia, ¿verdad?, y respeto, uno poder manifestar cualquier denuncia. Y estoy hablando ya en el caso de los periodistas y también la población dominicana en general. Pero he visto, Aurelio, que en los últimos meses han querido como silenciar a la prensa con algunas leyes por parte, en este caso, de una diputada, que lamentablemente eso no pasó del todo, pero me gustaría como que tú nos hablaras un poquito de lo que está pasando, que quieren como silenciar a la prensa, veo como que quieren como ponerle como un alto hasta aquí. Sí, partiendo de la historia de lo que es la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, he comentado siempre y tengo que partir del histórico de la dictadura de Trujillo, luego la dictadura blanda que tuvimos con Joaquín Balaguer, luego han venido los problemas permanentes que se dan en la sociedad con lo que es la parte del sector oscuro de la sociedad, que son los delincuentes, narcotraficantes y aquellos que delinquen de una manera u otra. El periodista es el que descubre esas violaciones a las leyes de la República Dominicana que te llevan muchas veces a la cárcel. Eso ha provocado también que muchos oficinas de abogados, ofertas de abogados, coloquen ya dentro de su staff no simplemente abogados, sino periodistas, comunicadores sociales o profesionales de las relaciones públicas para tratar de controlar esa parte. Nosotros, la República Dominicana, creo que de los pocos países que ha pagado bien caro la libertad de informar, la libertad de expresión, la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Nosotros hemos perdido muchos compañeros, muchos ciudadanos por el derecho a informar. Sí. De aquí tenemos Orlando Martínez, Gregorio García Castro y una cantidad de mártires de la prensa que dieron su vida porque hoy nosotros podemos disfrutar de una libertad más o menos aceptable. Aquí tenemos un primer lugar en América Latina y el Caribe, según una medición que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa el año pasado, igual que el Reporteros Sin Frontera también hace una evaluación anual y lo presenta en abril, en la que establece que República Dominicana aún se mantiene, incluso con la tendencia a la baja, en la posición número 32 ahora, tuvo en el 30, y con una tendencia a la baja con 7 puntos, superando lo que es la libertad de expresión a nivel del mundo, a nivel de 192 países que ellos hacen la medición. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros mantenemos siempre alerta, tanto el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Sociedad Dominicana de Diario, ustedes mismos que hacen estos programas de televisión, los noticiarios y los medios de comunicación que tienen programas de investigación, siempre nos mantenemos alerta. Cualquier indicio de cualquier persona que intente coartar persona, institución o el propio Estado, instituciones castrenses también, que intente coartar la libertad de expresión del periodista o de cualquier ciudadano, ahí nosotros estamos al frente. Sucedió reciente un raso de la Policía Nacional en Santiago que le dio
empujón, un pecozón, como nosotros decimos en el campo, a un camarógrafo, porque él entendía que él no podía grabar. Aquí nosotros tenemos varias leyes que nos permiten a nosotros ese acceso a la información privilegiada al periodista. Tenemos la ley 6132, que aunque esté obsoleta un poco, porque viene del año 1962, y una copia fiel de 1876, es la ley que tenemos y es la que nos ha protegido a nosotros sobre la libertad de expresión. Pero sobre todo, aquí se desató hace ya un tiempecito, creo que casi más de 20 años para acá, una ley, un deseo de coartar, limitar la libertad de expresión a través de los mecanismos legales, de leyes. Hay leyes ahí que te impiden muchas veces o te presionan para tú decir alguna palabra porque temes de que te puedan coartar o te puedan caer hasta preso. Actualmente las leyes, hay varias leyes, tenemos 9 leyes que castigan esa libertad de expresión y nosotros nos mantenemos permanentemente vigilantes. Pero además de eso, nosotros apoyamos y participamos en la propuesta que hicimos un grupo de instituciones, el Colegio de Periodistas, Sociedad Dominicana de Diario y un equipo de juristas para diseñar una modificación o una nueva ley de expresión y medios de comunicación que se le fue entregado ya al presidente de la República hace un tiempecito para ser presentada al Congreso Nacional, que es lo que va a reunir lo que es la garantía básica de que el periodista, los ciudadanos, tengan ese derecho a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, pero que garantice el derecho de cada uno de los ciudadanos de ser y estar informado. Y ese trabajo nosotros lo venimos haciendo. Yo lo que pido es que cada uno de nosotros, desde el espacio donde estemos, defendamos el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, una información objetiva, una información completa para nosotros poder tomar decisiones. El rol del periodista es tan importante en la sociedad porque es lo que te garantiza, el cuarto poder del Estado, es que te garantiza el derecho a decidir, no simplemente en la parte de elegir y ser elegible, sino a decidir qué decisión tú puedes tomar en un momento determinado. Por eso, si tú te das cuenta, cada medio de comunicación, por grande o pequeño que sea, te tiene el informativo, te tiene la parte de entretenimiento, te tiene la parte educativa, pero sobre todo, la gente busca estar informado. Nosotros, por suerte, gracias a Dios a la tecnología de la información, gracias a Dios a los avances que estamos teniendo, hoy por hoy, a través de nuestros celulares, como comentamos ahorita fuera de cámara, nosotros estamos informados permanentemente y tenemos una sobresaturación de información que nos dan las redes sociales, pero nosotros tenemos que luchar con los periodistas, que nosotros siempre le hacemos llamado a todos los periodistas que tenemos que estar dentro de todas las redes sociales para poder cambiar la percepción de que las redes sociales están distorsionando la realidad de la gente, pero es el mecanismo ideal para nosotros expresarnos libremente. Tú me puedes coartar a mí, pero tú tienes, además de mí, tú tienes 12 millones de aparatitos celulares que están en manos de ciudadanos. Tú tienes 12 millones de cámaras que te puede grabar, te puede enviar una fotografía, una información o la ocurrencia de un hecho, la sube a las redes y eso nos provoca a nosotros un amplio camino de la información y una parte de la democratización que debemos nosotros fortalecerlo. Y la libertad de expresión es la única forma que nosotros tenemos para mantener una población bien informada. Ahí hay entonces, ¿cómo ustedes como colegio se plantean los nuevos retos como periodistas? Porque cuando usted toma el concepto periodista tradicional era el periódico, ¿no? Sí. Pues bueno, comunicación viene, pero exactamente ahora con la época de los fake news, la época de lo que llaman la infocracia y con tantos bombardeos por todos lados, el reto principal que tienen ustedes para adaptarse a estas nuevas tecnologías, que obviamente, como bien usted dice, hay muchas informaciones porque cualquier persona en el lugar de los hechos toma un video, lo sube a las redes y ya es material que se va a utilizar. Pero hay aspectos que son muy exclusivos en el periodismo que están
hay unas falencias, y es que cualquier gente hace un escrito, ahí no importa si hay faltas ortográficas, ahí hay muchísimo problema. Entonces hay una nueva generación que no tiene ahora ese apego a la buena redacción y al buen decir, porque como que se ha ido cualquierizando la comunicación, porque cualquiera ya comunica, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes hacen ese tránsito? Sí. Tú sabes que tal como ocurrió el fuego que te sirve para cocer alimento, también te sirve para hacer el alma, para tú quitar una vida. En este caso nuestro, por ejemplo, para hacerte una comparación, las redes sociales o la tecnología de la información que nos traen las redes sociales, la inteligencia artificial y todo lo que tú ves, las redes, toda la variedad de redes sociales que tenemos, trae su cosa positiva y su cosa negativa. La parte positiva que trae esto, que te permite, como decía anteriormente, estar informado, enterarte rápidamente, pero trae la otra parte negativa, que es la desinformación. Personas que sin ningún criterio, ni periodístico, ni moral, ni personal, que te coge algo porque piensa de esa forma, lo sube sin pensar, que te afecta a la otra persona, a una cantidad de personas X. Además que ahora ha surgido una especie de nicho que viene dado por las redes sociales a lo que le llaman fake news influencers. De los influencers. Los influencers que te buscan mal influenciadores, porque a ellos se les importa, porque además de eso, en la plataforma a la cual pertenece esa persona, o las plataformas que puede pertenecer esa persona, te paga por cada like que tú le des a la información, y por tratar de buscar un like a una información te convierte en una desinformación que para tú determinarla tiene que ser una persona adulta. Y ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos actualmente en el colegio. Nosotros estamos llamando permanentemente al periodista que se integre, que se involucre a las redes sociales. El periodista ético, el periodista responsable, no te vas a subir ninguna información, y nosotros hemos estado dando capacitaciones permanentes para decirle, mire, esa información, métase por aquí, a esta plataforma, por aquí, y usted se da cuenta que la información es falsa. Usted sabe, cuando una fotografía tiene un acta de nacimiento, un video tiene un acta de nacimiento, que te sabe de dónde sale, pero son plataformas nuevas o herramientas nuevas que tú tienes, y que el periodista y el ciudadano lo está haciendo. Estamos presentando al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, posiblemente tratar de lo presente, un proyecto, a ver de qué manera ellos nos apoyan como colegio, a nosotros contribuir a la ciudadanía a determinar con rapidez, a través de su celular, cuando una información es real o es verdadera. Una información verdadera no significa que tú la estés comprobando que esa información es confirmada, que es la parte profesional de periodista, que te recibe una información, te recibe varias fuentes, coloca la información contrastada y sube la información. Y esas son las partes que nosotros entendemos que debe tener cada información que se sube en la red social a través de un periodista. Tenemos que determinar y tenemos que decirle a la ciudadanía, no todo lo que usted ve en cada red social es real. Verifique quién la suba. Nosotros planteamos, por ejemplo, que a Lorena, a cualquier persona, miembro de nosotros, los periodistas profesionales, cuando usted vaya a subir una información o usted escriba, ponga si usted quiere el código, porque eso le da el valor real a aquel que nos está viendo. ¿Por qué el código? Porque el Colegio de Periodistas tiene su parte sancionatoria a cualquier compañero periodista que desinforme. Y si usted desinforma, está desorientando. Y nosotros nos siguen una cantidad extraordinaria de seguidores que nos permiten a nosotros dar esa credibilidad y esa confianza. Por eso es que el Estado crea al Colegio Dominicano de Periodistas como un instrumento de salvaguardar el derecho a la información establecido en la Constitución de la República, que es el derecho de ser y estar informado, que es un deber del Estado dominicano garantizarlo, y a través de nosotros nos manda a organizarnos como clase profesional a las universidades a que nos formen ese tipo de profesionales para que ejerzamos un periodismo apegado a la ética, apegado a la moral, apegado al derecho que tiene la gente de disfrutar de ese derecho fundamental que es de ser informado. Tú sabes, Aurelio, que el 4 de julio
de este año, el Diario Libre escribió en El Espía una información, me gustaría saber tu opinión, donde dice que el Palacio echó a los periodistas. Dice, este gobierno tiene 4 años restringiendo a los periodistas en el Palacio Nacional. Lo voy a leer brevemente para que puedas entender lo que ellos explican. Dicen que el Departamento de Prensa decidió eliminar la sala de redacción, quitaron los parqueos a los medios, prohibieron la circulación por los pasillos y lo despojaron de la llave de acceso, de forma que para entrar se necesita el permiso del guardia solo en días de actividades. Lo último fue la remoción de los otomanos donde se sentaban en el lobby. Uno se pregunta, en 4 años más, ¿hasta dónde llegarán? Leí esto y me llamó mucho la atención días atrás, lo busqué ahora para comentártelo, pero también ya he escuchado de periodistas que incluso a inicio de gobierno no lo dejaban pasar a algunas actividades o no lo informaban. Me gustaría saber tu opinión, si tú has tenido ya denuncias al colegio y si te has acercado a las autoridades. Sí, inmediato. Tú sabes que, como te decía ahorita, nosotros estamos para que cualquier alerta que llegue, que te haga, que te impida, nosotros salir al frente. Inmediatamente nosotros vimos la información temprano de la mañana, inmediatamente llamamos a Daniel García Alchiva, que es el cargado de prensa del Palacio, del presidente, básicamente. Le escribimos a Homero, verificamos qué es lo que estaba pasando, y ellos nos explicaban que ellos tenían todos los equipos, incluso me mandaron la fotografía, estaba la foto, la silla, todo el asunto, y que ellos habían hecho algunas acomodaciones que estaban modificando un área para facilitarla. Yo le decía a ellos que era contradictorio que si el presidente de la República, que firmó a meses de llegar al Palacio, en la declaración de Salta, de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se comprometía, y así lo había hecho ante nosotros, el Comité Ejecutivo, ante el país y ante la Asamblea Nacional, de respetar el derecho a la información, la libertad de expresión, es contradictorio que el periodista profesional que está asignado por un medio al Palacio no tenga acceso realmente a lo que ocurre en la Casa de Gobierno. Ahí en la Casa de Gobierno van funcionarios de toda índole permanentemente, de la sociedad civil, empresarios, y los periodistas tienen ese derecho, los medios de comunicación, de entrevistar a qué fue ese funcionario, qué es lo que pasa ahí adelante, y a ver qué pasa, lo que ocurre en el Palacio. Me plantearon que habían hecho algunas modificaciones, que tú sabes que antes el Salón Orlando Martínez, que era donde se hacían las ruedas de prensa, creo que después de Leonel, en el primer gobierno de Leonel, se hizo el Salón Orlando Martínez, que ahí donde iban todos los funcionarios, y pasaba cerca donde estaba el presidente, y se ha bajado de la primera planta. Yo le planteé que independientemente hayan crecido la cantidad de medios de comunicación, aquí se ha multiplicado como por 30, o cuidado sin más, que se le facilitara a los medios un lugar específico que le permitiera tener acceso al funcionario que llega o a los funcionarios palaciegos que están ahí sobre hechos, o buscar reacción sobre hechos que han ocurrido de manera abierta. Me planteó también que ellos tenían una puerta abierta permanente, tanto a los medios acreditados, ellos le dan su acreditación, pero también que estaban en la cepa, la semanal, que hace el presidente todos los lunes, es una puerta abierta a la preguntar todo lo que uno quiera al presidente, a los periodistas que ellos me dice así, ¿no? Sí, no, esa fue la posición de ellos, que ellos inviten, sí, que es abierto a preguntar, que no se le permite, porque si nosotros somos los defensores y somos los llamados a defender el derecho de todos los periodistas a nivel nacional. Creo que debe abrirse más. Entiendo que el presidente, si bien es cierto que habla en cualquier momento, debe seguir hablando, quizás hablar un poquitico más, pero debe permitir también que los funcionarios mudos también hablen sobre cosas que ocurren alrededor de sus funciones, y yo creo que es un deber de nosotros buscar la información, porque la ciudadanía está ávida de información clara, precisa y veraz, y de primera mano, que es lo que nosotros ofrecemos a través de los medios de comunicación. Mira, al principio, digamos, la generación nuestra, ser periodista significaba formarse, pero también había todo un discurso disruptivo, de investigación y de enfrentar, digamos, al crimen
enfrentar lo que era el autoritarismo, pero resulta que en las últimas décadas el periodismo y muchos periodistas se han convertido, digamos, en defensores del oficialismo, ¿no? Sí. Entonces, hablar mentira, respaldar acciones de grupos interesados, independientemente de que no tenga que ver ni favorezca al colectivo nacional, a las mayorías, le ha dado muchos resultados a muchos periodistas que se han casado con proyectos políticos, por ejemplo. Sí. Entonces, el tema de la objetividad a la que se enseñó al periodista se ha ido perdiendo bastante porque cada cual hace sus propias defensas. Entonces, no hay una clase homogénea ya porque hay periodistas que son ahora de la burguesía, ¿no? Porque quienes se coludieron con un sector económico, político, esa gente hoy tienen muchos millones y exhiben mansiones, etcétera, que está bien que sean ricos, ¿no? Entonces, dentro de la ética del colegio, ¿cómo se contempla? Porque, caramba, hay compañeros comunicadores y hay periodistas que no guardan la apariencia, que están totalmente comprometidos de cabeza. No importa que el proyecto sea antiético, las mentiras que diga cualquier grupo de poder para permanecer o para accesar están respaldadas por plataformas y programas. Entonces, el oficio ha tenido una especie de degeneración y por tanto uno ve que hay una especie de escepticismo en los comentarios objetivos cuando tú ves evidentemente que se le ve el refajo a muchos comunicadores y periodistas. Mira, es una lucha permanente que nosotros tenemos dentro del colegio. Tú sabes que el colegio está creado, tenemos un tribunal disciplinario que es independiente, incluso el comité ejecutivo independiente del instituto. Es una lucha permanente. Lo que tú dices tiene una cierta razón. Aquí, por ejemplo, ha ido creciendo la parte de las relaciones públicas en la que el medio capacita, o nosotros como periodista, como colegio, capacitamos al periodista, el medio muchas veces lo capacita, le da las orientaciones. ¿Qué pasa ahora? Que la mayoría de los estados, y no este gobierno, sino casi la mayoría de los gobiernos después del 2000 para acá, ha ido sustrayendo los mejores periodistas del medio de comunicación y muchas veces lo coloca en la parte de las relaciones públicas o en la dirección o en la parte del Estado. Muchas veces yo diría saca al periodista como tal y lo coloca a relacionista público de la institución, y ese medio, ese relacionista público o esa institución coloca publicidad en el medio donde debe estar el periodista, y eso mantiene un peligro latente y permanente a ese derecho que la gente tiene a recibir una información clara, una investigación, que tiene que esperar que alguien haga un programa de investigación, haga una investigación profunda para darse cuenta que está haciendo algo malo. Que se ha cambiado muchas cosas de la administración pública, ha cambiado la transparencia, hay una exigencia social de que se manejen con transparencia los fondos públicos, pero falta mucho, por ejemplo, que se hagan el asunto más abierto, las contrataciones públicas, que yo apoyo que sea más abierto, que haya más veedores de lo que se hacen, pero en la parte del periodista tiene que ejercerla en función como órgano de ente social que juega un rol dentro de la sociedad. El relacionista público juega su rol, el periodista debe jugarlo. ¿Qué pasa? Que aquí muchas veces nos perdemos. Tú tienes un partido, yo me adhiero a tu partido y ya yo dejé de ser periodista. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen los partidos muchas veces, que te colocan representantes en medios de comunicación para defender sus propios derechos y pagan su publicidad o pagan su tajada al medio de comunicación porque tú estés ahí dentro de esa parte. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso. Nosotros abogamos permanentemente, y eso, te digo que es una lucha muy permanente. Gente que tú oyes, pero lo que está diciendo no lo creo de la formación de ese periodista. Porque nosotros conocemos de la formación. Claro. Nosotros estamos para profesionalizar a los periodistas. Nosotros estamos buscando las alternativas. ¿Qué pasa? Que lo que menos que hacen son eso. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el dinero. Hay aquí clases, como tú decías, clases de periodistas ya que son potentados. Hay otros que se mantienen haciendo su periodismo ético, con responsabilidad, con decisión, pero ese tipo de periodista gana poco.
A nosotros, por ejemplo, en el Estado mismo, nos da una ley. Nos dice, mire, usted va a cobrar un 0,5% de la publicidad cobrada, pero nos manda a nosotros a cobrarla. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos dinero para especializar, capacitar, orientar a la clase profesional, a los egresados de las universidades, a nuestros miembros, tendremos un periodismo más crítico. Nosotros abogamos porque el periodista sea crítico, que pregunte, que cuestione. El periodista que no cuestiona no es periodista. El periodista tiene que ser, su rol permanente es cuestionar. Si usted hizo algo, sí, pero ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué hizo eso y no esto? ¿Cuánta gente estamos necesitando? Aquí en el Estado mismo ha ido cambiando cosas, pero nosotros tenemos un sistema de salud que es lamentable. Y como yo le digo a la gente, no, que estamos avanzando, sí, pero ven a un hospital. Tenemos un sistema de la seguridad social que lo que menos tiene es seguridad social. Tenemos un sistema de transporte, como tú te lo presentan ahí, que lo que menos tiene es orden. Tenemos un sistema de seguridad ciudadana que muchas veces tú dices, porque ¿qué tanta inversión se hace en seguridad ciudadana? Pero no en un plan específico que te diga que yo pueda salir de aquí, de este canal y estar seguro allá afuera. Entonces yo creo que debemos tener un sistema de justicia más fuerte, más castigador. Aquí surgen permanentemente, y que lo vemos, redes de falsificaciones, de falsificadores y estafadores, que ellos salen como Pedro por su casa. Sí. Aquí han ocurrido varios hechos recientes de gente que ha estafado con sueños de grandes edificios, edificaciones, casas, aprovechándose el boom que tiene el país ahora en materia de construcción, y nada pasa. Y o están sueltos, están presos pagando, y ahí terminó. Pero mientras tanto, esa cantidad de personas, ciudadanos que se haya ganado un dinero bien ganado, que lo invierten, que lo estafan, óyeme, nosotros tenemos que repensar, tenemos que ver, tenemos que criticar, tenemos que decirle al sistema de justicia, al sistema policial, al sistema del Estado, al sistema de seguridad, a los que están llamados a garantizar esos derechos fundamentales de la persona, que ellos tienen que cumplir. Así es. Que tienen que cumplir. Si no lo hacemos, es responsable, nosotros nos convertimos en cómplices. Sí. Tanto lo que tenemos acceso, o lo que tenemos programas, o lo que tienen matutismo, así como ustedes, que son muchos, porque ahora ha crecido una cantidad de medios de comunicación, a exigir ese tipo de acciones, que del dinero que nos quitan a nosotros como impuestos, que vaya directamente a defender esos derechos fundamentales de la gente. Esas son parte de la criticidad que debe tener un periodista. Y el periodista tiene que seguir formándose, tiene que crear conciencia de que su rol en la sociedad es un rol como lo hace el sacerdote en la iglesia o el pastor en otras iglesias evangélicas, como lo hace el policía en la inseguridad, como lo hacen otros sectores. Nosotros tenemos que defender ese derecho a la libertad y ese derecho a la información que tiene la gente. Es decirle a la gente que con el dinero que a mí me cobran de impuestos, yo tengo el derecho a la salud, pero una salud de calidad. Aurelio, ya para finalizar, mira, yo escuchar, por ejemplo, de que los periodistas tenemos el derecho a la información, de que el Estado debe de garantizar la misma, sobre todo de que el Colegio de Periodistas está para defender los derechos de los periodistas a nivel nacional. Yo voy a hacer esta crítica con todo el respeto. Sí. En mi caso, yo no me siento representada por el colegio, no lo digo por tu gestión. No. Lo digo como institución. Porque yo veo un colegio de periodistas que a veces no juega un rol como debe de jugar. Yo tuve una situación con la UAS que me agredieron casi por una investigación que hice. Me agredieron casi a mi equipo, me agredieron a mí. En este caso, eran los seguridad del rector, que supuestamente él lo mandó para que me sacaran, para yo no hacer una investigación. Acudí allá, no me respaldaron. Solamente veo que respaldan a los periodistas que son tal vez con nombres más destacados. Y me apena mucho ver eso. Incluso el colegio se llama Emilio Erasme, que es mi tío, que son periodistas que en su época fueron luchadores, aguerridos. Y cuando yo veo esto, y también he escuchado también de otros periodistas esta misma situación, me apena mucho. Entonces, de verdad me gustaría ver un colegio de periodistas que sea más, se podría decir que respaldara más a la clase. Ojalá que en tu gestión esto se pueda hacer, de que tomaran en cuenta esto, porque creo que de la manera en que deben de respaldar y que deben de preparar y que deben de defender los derechos incluso
de los periodistas a un mejor salario, entre otras cosas. O sea, no lo han hecho. Mira, eso es una lucha permanente que nosotros tenemos, que como te explicaba. Nosotros tenemos permanentemente algunas denuncias que nos hacen, otras veces nos llegan, otras veces no tenemos a mano las informaciones porque nosotros tenemos que investigar. Por ejemplo, nos sucede un caso de alguien, por ejemplo, una institución, en este caso te sucedió a ti en la UAS, nosotros investigamos y fuimos. Porque a mí no me respetaron porque después supe que la UAS tiene acuerdo con el Colegio de Periodistas. Y si a mí me daban una galleta y me amenazaron hasta mi camarógrafo, que yo tengo todavía las imágenes, o sea, con darle golpes, pero una cosa horrible que yo tuve que hacer un live. Sí. Y llamé a la institución donde yo pertenezco, que soy miembro, y no me respaldaron. Sí, mira, suceden permanentemente acciones de esa naturaleza y lo que nosotros buscamos es que se corrijan. Que se corrijan. Te ocurrió a ti, pero nosotros, yo recuerdo que este caso yo conversé hasta con el rector, conversé con Luis Pérez, conversé con otros sectores y ellos me explicaron de que ellos trataban de explicarte un asunto, pero que en realidad... No, el rector a mí nunca me dio la cara. No te dio la cara. Nunca me dio la cara, nunca me respondió. Y nunca hizo frente. Lo que hizo fue que me mandó la seguridad de él para que me agredieran, tanto a Natanael y a mí, y también a las personas que fueron conmigo. O sea, es una cosa atroz. Sí, que no debe ocurrir. Claro que no. No debe ocurrir nunca. Porque él es pasajero, es un rector y sobre todo es una institución pública y es la llamada a garantizar el derecho de la gente a informar, ser abierto. Como yo le explicaba, las instituciones públicas tienen que ser abiertas porque se mantienen con dinero del pueblo. Claro. De las recaudaciones. Por lo tanto, nosotros exigimos permanentemente, primero, transparencia en el manejo de las cosas públicas, segundo, el respeto a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, el acceso a la fuente informativa, como le establece la ley 201.04, de que nosotros tenemos un derecho privilegiado en el Estado Dominicano. Y ese derecho tenemos que ejercerlo, tenemos que exigirlo y tenemos que defenderlo. Nosotros permanentemente hacemos nuestras declaraciones abiertas y públicas, no importa quién sea, no importa dónde venga. Si es Procuraduría, lo hemos hecho cuando trataron de colocar un comunicado que en cierta forma afectaba lo que es o no estuvo bien claro, un comunicado que ellos hicieron, pero lo afectamos. Cuando la presidencia comete algo, también lo denunciamos y se corrigen. Cuando el Congreso Nacional trata de pasar una ley que no corresponde con el derecho fundamental de la libertad de expresión, nosotros enfrentamos, porque tenemos que defender. Pero cuando ocurrió el caso de policía en Santiago, cuando ocurrió varios casos, por ejemplo, aquí, nosotros hemos sometido también a la justicia y hemos ganado muchos casos. Que muchas veces no lo publicitemos, es otra cosa, pero en realidad hemos ganado casos para poder garantizar el clima de libertad que nosotros tenemos, el clima de acceso que tenemos también. Por eso le pedimos, por ejemplo, a todos los periodistas que estén en medio, de que hagan uso real de los medios de comunicación para hacer denuncias públicas. Si usted no puede, tírela a las redes, pero tírela bien fundamentada, y que las autoridades tengan que decidir y que la población tenga que exigir a través de sus redes sociales que se cumplan las cosas y que las cosas se hagan bien. 16. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia, Su Mundo Televisión Global, comprometida desde la República Dominicana para el mundo, ya con presencia de crecimiento exponencial en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, satélite UTEL para todo el continente americano y el Intelsat a nivel mundial. Amigas y amigos, todo eso los hacemos porque ustedes que son los mejores se merecen lo mejor. José Tomás Paulino, el mejor. Aquí estamos con el mejor, sí, con un extraordinario diputado, un gran amigo de todos nosotros, Juan Dionisio Restituyo. Aquí está con nosotros, diputado del Frente Amplio, a quien damos la bienvenida. Gracias por visitarnos este día. No, gracias a ustedes, porque sé que me está viendo el mundo en su mundo. Entonces, para mí es un gran honor compartir con ustedes, además que son mis grandes amigos. Bueno, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, un hombre de una voz muy fuerte, defendiendo siempre los más
nobles intereses en el Congreso Nacional, precisamente en la Cámara de Diputados. Quiero preguntarte primero, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de reforma constitucional que avanzó ayer el presidente de la República, Luis Abinader, con puntos muy específicos: la unificación de las elecciones del nivel presidencial y congresual con las municipales a partir del 2032, la elección del Procurador General de la República por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, con base a una propuesta que le envíe el Poder Ejecutivo. Actualmente el Procurador General es escogido por el presidente de la República y es actualmente miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Él propone también la exclusión del Procurador o Procuradora General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y plantea también la reducción de la membresía de la Cámara de Diputados de 190 que tiene actualmente a 137, o sea, eliminar 53 diputados. Además, establecer el párrafo transitorio que dice que el actual presidente de la República, o sea, él, que diría la Constitución nueva en caso de ser aprobada, que él no podría presentarse para buscar la reelección en el 2028 cuando eso está establecido en la Constitución actual. O sea, está prohibido. Luis Abinader no puede ser candidato presidencial en el 2028 porque lo dice la Constitución vigente. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos cambios que el presidente propone, pero además que él lo planteó en una encuesta a través de su red, de su canal de WhatsApp? Mira, con la mayoría que tiene el PRM en el Congreso, lo que diga Luis o lo que él presente, todo eso puede ser modificado. Porque una vez se constituye la Asamblea Nacional en condición de revisora de la Constitución, tiene facultad para cambiar y modificar lo que quiera. Es decir, ya no depende de él. Pero si él quisiera realmente hacer el candado como él plantea, entonces que presente una ley para que se elijan constituyentes, que pueden ser esos 137 constituyentes, que su única función es modificar la Constitución y que ese Congreso que él tiene mayoritariamente se aparte de ese proceso y que esos 137 personas se pueda tener control de que los campesinos, los empresarios, los religiosos, los comunitarios, lo de la Junta de Vecinos, todos los sectores de la sociedad dominicana estén expresados en esos 137 que se elijan para que armen la Constitución. Y que luego que esos 137 planteen una Constitución y aprueben esa Constitución se someta a un referéndum para que la población diga sí o no. Si hacemos ese procedimiento, entonces ahí sí realmente le ponemos un candado. Porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, la Constitución del 1844. Fue una constituyente, se eligieron 32 diputados solo para modificar esa Constitución, para hacer la Constitución. En febrero se eligieron los diputados y los senadores. En la Constitución del 58 fue una constituyente solo para elaborar la Constitución del 1858. Esa es la Constitución de Moca, que fue una de las constituciones más avanzadas. Igual que la del 63, que se eligieron la del 62, que se eligieron constituyentes solo para modificar la Constitución. Eso es la verdadera democracia. Y, señores, unificar las elecciones, que el presidente Luis Abinader esté planteando la unificación de las elecciones cuando deberían de ser más separadas. Es decir, que se elijan lo municipal, lo congresual y lo presidencial en 3 procesos distintos. Ese es el pensamiento de Peña Gómez, es decir, que el PRM está negando el pensamiento de Peña Gómez y obviamente en un país que nosotros que fuimos legisladores, que conocemos la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo le ha quitado la hegemonía al Congreso, en términos históricos, es decir, el artículo 210 de Santana, que la gente dice que fue derogado en la Constitución del 54, pero que se mantuvo
por el cuco haitiano y que hoy en la Constitución del 2015 está expresado en el 128 con 3 condiciones. El único que tiene condición de jefe hoy en el 2024, que tiene condición de jefe, es el presidente de la República, jefe del gobierno, jefe del Estado y jefe del gobierno y el Estado. En esas 3 condiciones, la Constitución de hoy, en esas 3 condiciones tiene alrededor de 32 atribuciones que no la tiene el Congreso. Y es además el único cargo unipersonal que hay en la República Dominicana, porque el Congreso es colegiado, la Suprema Corte de Justicia es colegiada, el Tribunal Constitucional es colegiado, la Junta Central de Autoridad es colegiado, el Defensor del Pueblo es colegiado, el Consejo de la Magistratura es colegiado, el Tribunal Superior Electoral es colegiado, los ayuntamientos son colegiados. Es decir, el único poder personal que existe en la República Dominicana es el presidente de la República. Y en esas condiciones es el que más poder tiene. Entonces, si queremos realmente ponerle un candado a la Constitución, fortalecer la democracia es démosle al pueblo la facultad de que él tenga democracia. Porque es que aquí no hay democracia. Es decir, aquí tenemos elecciones. Es un pueblo que ha celebrado elecciones toda la vida. Y uno de los temas que nosotros tenemos que analizar, es un pueblo que ha votado siempre. Desde cuando Santana convocó a los colegios electorales, lo convocó en junio mediante un decreto para que se reúnan en agosto y septiembre para elegir los 2 constituyentes que se reunieron en San Cristóbal para elaborar la Constitución. Es decir, la República nació con procesos electorales. Y siempre hubo elecciones. En los momentos más difíciles, hubieron elecciones mediante colegios electorales, obviamente que solamente votaban los que tenían propiedades inmuebles, tenían 21 años o eran militares. Es decir, una casta muy reducida votaba. De hecho, en las primeras elecciones para elegir un presidente, la de Manuel Jiménez, después que Santana renunció, ganó con 63 votos de colegios electorales. Manuel Jiménez. ¿Me entiendes? Que después fue el papá de Juan Isidro Jiménez, que también fue presidente derrocado por los norteamericanos. Entonces, si queremos democracia, démosle democracia, pero la democracia es la democracia del pueblo. Es al pueblo que tenemos que darle el poder, no al presidente ni a los congresistas. Y eso de los 137 yo estoy de acuerdo, pero que hagamos un congreso unicameral. ¿Por qué tenemos que tener un congreso bicameral? La historia de la República Dominicana, los primeros 10 años de nuestro país, de nuestra nación, tuvimos un Congreso bicameral, pero en la Constitución de diciembre del 1854 se eliminó la Cámara de Diputados, lo que le llamaban tribunado, y se quedó el Consejo Conservador, y eran 5. Teníamos 5 provincias, 5 senadores, después se agregó una, Puerto Plata, y teníamos 6 senadores. Y esos 6 senadores eran el poder legislativo, siempre en primer lugar, que gobernó desde 1854 hasta 1861, cuando vino la anexión. Cuando pasó la anexión, que sacamos los españoles de aquí, que se constituyó de nuevo el Congreso, solamente se constituyó como Cámara de Diputados. Y entonces tuvimos un Congreso unicameral de Cámara de Diputados. Después, cuando vino Báez de nuevo, los 6 años, restableció la Constitución del 1854, vimos solamente un Congreso unicameral de senadores. Cuando después de la guerra de los 6 años, entonces volvemos a un Congreso unicameral de diputados. ¿Ustedes saben hasta cuándo duró ese Congreso? Desde el 1878, unicameral de diputados, hasta la Constitución del 1908 de Moncáceres, que volvió otra vez el Congreso bicameral. Es decir, que tenemos experiencia histórica de Congreso unicameral que lo planteé, porque déjenme decirles, ¿sabe cuánto se lleva este Congreso en 4 años? En un cuatrenio, casi 30,000 millones de pesos. Es el presupuesto del Congreso. Entonces, hagamos un Congreso de 137 diputados y eliminemos el Senado. Y hagamos un Congreso unicameral que plantee eso. Ya, mira, tú eres muy acucioso, me gusta siempre cómo aborda los temas nacionales. Pero vamos a ver, tú que eres muy indioso, ¿qué tú sospechas que hay detrás de afectar la Carta Magna de esta Constitución? Porque tradicionalmente hemos visto cómo cada presidente ha terminado haciéndose una
una constitución ajustada a sus intereses. Si vamos tras bambalinas, ¿cuál tú pensarías que serían los intereses que no se ven de este actual presidente y los grupos de su entorno? Para uno también quizás hasta filosofar, quizás elucubrar, decir, bueno, ¿qué hay detrás? Mira, Luis Abinader es un hombre joven, bastante joven, con 2 periodos de gobierno, con un PRM muy fuerte, y él es indiscutiblemente el líder de ese partido. Entonces, han habido demasiado hecho histórico que luego de que pasen el proceso, bueno, esta constitución a mí no me toca. Lo que hizo Horacio Vázquez, cuando dice, no, yo fui electo por la constitución del 1908, que el periodo de gobierno era 6 años. Y porque la constitución se hizo en el proceso de yo ser presidente. ¿Me entiendes? Y entonces, a mí no me toca esta constitución. Hay que juzgarme con la otra. Hay que juzgarme con la otra. Entonces, y como bien señala, esta constitución tiene el nunca jamás. De hecho, que eso se va a quitar. De hecho, que eso se va a quitar. ¿Tú Entonces, crees que se va a quitar? Sí, eso se va a quitar. Eso se va a quitar. ¿El nunca jamás? Sí, eso se va a quitar. Pero eso no es lo que Luis Abinader ha propuesto. Eso no es lo que va a proponer. Pero eso se va a quitar. ¿Lo van a plantear en la Asamblea? Eso se va a quitar. Porque una vez se constituye la Asamblea Revisora, por eso yo digo que sea mejor una constituyente, que se reúna la Asamblea Revisora. Ya la facultad la tiene la Asamblea Revisora, ya no es la facultad del presidente. Él puede presentar el proyecto de ley de modificación a la Constitución, y ese proyecto de ley se puede modificar porque es un proyecto de ley. Y la Asamblea Revisora tiene facultad que está por encima de él. ¿La promulgará él o no? Él perfectamente, una vez se plantee la Constitución, él debe de promulgarla. Por eso yo digo, no, que vaya la población, que sea la población la que diga sí o no, no él. Porque, por ejemplo, hay un hecho histórico interesante. En el 1907 se hizo una modificación a la Constitución que le quitaba poder a Mon Cáceres, y él no la promulgó. Sencillamente, y esa Constitución. O como dice un gran historiador, lo que se llamó la Constitución Sombra, la Constitución del 1916, antes de la intervención norteamericana, de que nunca se ejecutó, aunque se aprobó en el gobierno de Juan Isidro Jiménez. Entonces, y no se ejecutó esa Constitución. Entonces, el poder constituyente tiene que estar en el pueblo. Mientras esté en la Asamblea Revisora, mientras esté en esos 222 congresistas que tenemos ahí, que hoy son los que tienen el poder sobre la Constitución, ellos pueden hacer lo que ellos entiendan. Y el PRM tiene una mayoría que no necesita a nadie para hacer la Constitución a su medida. Y perfectamente la va a hacer porque... ¿qué es la ley? Decía Carlos Marx. La ley es el poder, el derecho es el poder legal de la clase dominante. Es decir, tú te eriges en ley en función de los intereses de la clase que dominan. Y ellos no van a hacer un cuchillo para hacerse un harakiri. Y tienen el poder total. Si yo fuera el presidente, yo dejara esa Constitución tranquilita. ¿Por qué? Vamos a decir sobre el tema que él está planteando, que él no lo ha pensado, el tema del Procurador General de la República. Chequeen lo que está pasando en Perú. Señor, la política criminal es una política de Estado y la política criminal la dirige el Poder Ejecutivo. Entonces tú no puedes poner el que ejecute la política criminal, que es el Procurador General de la República, de que dejárselo en manos en la sociedad dominicana. Eso nunca ha pasado en la historia dominicana. No, porque él lo que está planteando es que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura de una propuesta que haga el Poder Ejecutivo. O sea,
el Poder Ejecutivo presentará alguna terna, supongo yo, porque eso no lo aclaró el presidente de la República. Si es que él va a mandar una persona sugerida como procurador o procuradora general, o él podría enviar una terna, someterla al Consejo Nacional de la Magistratura que él preside y que tiene mayoría. Porque los presidentes de las cámaras legislativas son del Partido Revolucionario Moderno. Son 2 votos. El presidente de la República es un 3. Tercer voto. Está el del presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez que es la jueza Nancy Salcedo, que son los 2 miembros del Poder Judicial. Entonces ya ahí van 4 votos que generalmente votan de manera afín con el presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú sabes qué dice la ley del Ministerio Público? Que los procuradores adjuntos, el presidente elige 7 y hay 7 en el Consejo. Y la procuradora, el equilibrio. ¿Saben qué ha pasado hoy? ¿Saben qué ha pasado hoy? Que, ¿por qué ustedes creen el silencio y ustedes se fijaron en la rendición de cuentas de la doctora Miriam Germán Brito? Ajá. Ella no tiene control del Ministerio Público. ¿Y quién lo tiene? Nunca lo tuvo. Lo tuvo el Consejo, y esa mayoría del Consejo que no es afín a ella. Por eso hoy, hace 4 años, no hay una sola condena por ninguno de los casos de corrupción, a pesar de todo esto que ustedes han visto. Cuando tú dices Consejo, ¿te refieres al Consejo Superior del Ministerio Público? Al Consejo del Ministerio Público, que está instaurado por ley. De hecho, yo presenté un proyecto de ley y el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado del PRM, nunca lo presentó en su comisión, en la que nosotros creábamos una jurisdicción especializada. Ahí está, una jurisdicción especializada para conocer crímenes y delitos contra la corrupción, contra la administración pública. Una jurisdicción especializada empezada por la Corte. Y le dábamos otro rol en ese proyecto de ley que lo permitía al Ministerio Público, que puede hacer mediante una terna, y no hay que modificar la Constitución para eso. Inicio, tú vas a tener que volver. Porque tú lo que me estás diciendo a mí, hasta te vi que te reía. Y te leo. Entonces, aquí lo que se está jugando a la democracia. Esto es un relajo lo que hay en el fondo. No, yo lo que digo es que en la República Dominicana no tenemos democracia. Ah, bueno. Pues. ¿Me entiendes? Aquí no ha habido, y no es ahora, nunca ha habido democracia, porque aunque nosotros vamos a un proceso electoral cada 4 años, antes lo hacíamos cada 2 años, el ejercicio democrático está contaminado por cómo se constituyen los poderes. ¿Cómo se hacen mayoritariamente los partidos en la República Dominicana? Con la nómina pública. Entonces, una debilidad institucional que tenemos, en la que el Estado es el mayor empleador de la sociedad dominicana. Entonces tienen que darse grandes movimientos, grandes marchas para sacar ese poder del Estado. Por eso cuando nosotros decíamos, y yo le puedo demostrar fácilmente con hechos históricos para decirle que no hay democracia. Hay democracia cuando tú sumas Danilo Medina, que salió en el 2020, hace 4 años, ¿no? Cuando tú sumas Danilo Medina, va a quedar rehabilitado. Leonel Fernández y Joaquín Balaguer gobernaron 43 años. Ahora, cuando tú sumas esos 3, ¿cuál es el periodo presidencial? Estamos hablando de 14 años a cada uno. Y tú sumas Trujillo Molina, Moncáceres y Horacio Vázquez, 42 años. Ulises Heró, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 43 años. Y cuando tú buscas Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Meriño y Juan Bosch, considerados los 4 presidentes más honestos que ha tenido la sociedad dominicana, no suman un periodo de 4 años de gobierno. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y cuando tú le sacas eso, 8 años de la intervención norteamericana, ¿no? Y le sacas 5 años de la anexión a España, ¿qué nos queda en 180 años, 184, 179 años que tenemos de República Dominicana? Y cuando tú buscas todos los conflictos que tuvimos con más de 105 presidentes que tuvimos en lo que nos queda de periodo. Entonces, ¿de qué democracia tú me estás hablando?
Tú me estás diciendo que aquí hay procesos electorales, aquí hay una cultura electoral, pero el pueblo nunca ha decidido. Nunca ha decidido. Y al no decidir, por ejemplo, ¿qué dijo cuando Balaguer dijo que la Constitución es un pedazo de papel? Lo que, tomando la frase de Ferdinand Lasalle dijo que cuando no hay un pueblo que haga cumplir esa Constitución, se convierte en un pedazo de papel. Y aquí se ha estado depolitizando la sociedad dominicana, y por eso el movimiento social, el movimiento de reclamo para hacer cumplir esa Constitución, la de ahora, que habla de distribución de riqueza, que habla de un Estado social y democrático de derecho, esa Constitución ahora no hemos podido hacerla cumplir y ya la vamos a modificar. Esto es un relajo, entonces. Dionisio tiene que volver. Dionisio, porque hemos llegado ya al final de esta emisión de Matutino Su Mundo. Siempre se quedan grandes temas contigo, por lo acucioso que eres. José Tomás. Gracias a ustedes, amables televidentes. Gracias a ti. Hemos tenido a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del partido Frente Amplio, que cesa en sus funciones el 16 de agosto, día en que será juramentado el presidente de la República y la vicepresidenta Raquel Peña para un nuevo mandato. A ustedes, amables televidentes, nosotros renovamos mañana a las 7 de la mañana nuestro compromiso de encontrarnos cada día para este recorrido informativo de 2 horas. Gracias por la amabilidad de su sintonía. Pasen un feliz resto del día. Pórtense bien y tranquilos. Y aunque llueva un poco, hace mucho calor. Beban mucha agua y usen ropa fresca. Bye, bye. Continúen con la programación de Multimedios Su Mundo, televisión global comprometida.